Muy buenos días, señores estudiantes. Buenos días. Sí se escucha bien, ¿no? No hay problema de audio. Ok. Listo para comenzar la clase. Tenemos participantes nuevos. Tenemos al señor Jesús Sánchez. Tenemos a... Wow, la señorita Mora resucitada de nuevo. Ok. Pero no se vaya. Le doy la bienvenida y se me va, mira. Ok, vamos a activar su libro de matemáticas. Ya hemos visto funciones monótonas. La función monótona nos dice cuando una función crece y cuando una función decrece. Eso es lo que nos decía. Y a continuación de ese análisis tenemos puntos importantes de las funciones, máximos, mínimos e intersecciones con los ejes, y tenemos operaciones con función. Además de la monotonía y la paridad de la gráfica de una función, existen otras características que permiten entender su comportamiento. Los valores más grandes, máximos, o más pequeños, mínimos, que toma la función ya sea en una región, extremos relativos, o en todo su dominio, extremos absolutos. Los puntos en los que la gráfica de la función corta los ejes de coordenadas, es lo que dice su libro. Okay. Tenemos el primer máximo relativo, ¿no? Dice, creo. Sí. Ah, ¿qué le dice? Okay. Máximos y mínimos de una función. Dentro de los valores máximos y mínimos tenemos 4 características. Máximo relativo, máximo absoluto, mínimo relativo, mínimo absoluto. Una función cualquiera tiene un máximo relativo en el punto A si el valor de A es mayor o igual que los puntos próximos al punto A por la derecha y por la izquierda. Más o menos quiere decir que la parte proporcional que uno analiza, uno calcula los intervalos de izquierda a derecha y uno denota si son iguales o no iguales al valor máximo. Una función f tiene un mínimo relativo en el punto B si es menor o igual que los puntos próximos tanto por la izquierda como a la derecha. La parte proporcional cuando la función decrece al punto crítico. Al punto crítico. Okay. Profe, ¿qué página es esa? Dígame. ¿Qué página es? Página, nada, no le dije la página. Página 180. Página 180. Ok. ¿Qué más me dice? Una función tiene su máximo absoluto si el valor de C de una función determinada es mayor o igual que en cualquier otro punto del dominio de la función. Y esto se denota cuando trabajamos o analizamos una función cuadrática. ¿Okay? ¿Sí o no? Una función tiene su mínimo absoluto
en una función, en un valor X de la función D, siempre y cuando ese valor sea menor o igual que en cualquier otro punto del dominio de la función, tanto por izquierda como por derecha. Si los valores que están por la izquierda o la derecha son menores al mínimo absoluto, quiere decir que cumple con la condición. Si los valores de la derecha y de la izquierda son mayores que el valor que se está analizando, quiere decir que la función no cumple con la condicionante. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Cortes en los ejes Y. Lo malo es que el libro no me ofrece ejercicios para trabajar. Bueno. Cortes con los ejes. Para conocer los puntos de corte de la gráfica en una función con los ejes, se le da valor a la variable X de 0, ¿no? Y luego se le da valor de 0 a la variable Y. Y de esa forma se obtienen los valores de la variable X, ¿no? De la variable X. Okay. ¿Qué más me dice? Puede haber uno o varios, incluso ninguno en caso f de X carezca de solución. En la gráfica, el único punto de corte con el eje Y es 0,3. ¿Qué es esto? Ah, ya plantea el S. Pero ni siquiera ha planteado el ejercicio. Está loco el libro. Bien trucho este libro. No da coraje. Ay, ay, ay. Se puede hacer. Leamos un ejemplo acá abajo a ver si está completo. Determinemos los puntos de corte y decidamos si existen mínimos y máximos en la gráfica de la función x igual x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 3. Para hallar los puntos de corte de la función con el eje x igualamos la expresión a 0. Al factorizar tenemos x menos 1, x más 1, x menos 3 igual a 0. Ok. Veamos, qué más tenemos, definiciones. No hay nada más, no hay nada más. Okay. Uy, cierto, no le he mandado deberes. A ver, acá verifica que cada una de las siguientes funciones no es par ni impar, expresa cada función como la adición de una función par. Ok, listo, ya está, determina. En cada caso un ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Considera la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2 y contesta, ¿es función par? Nada más. Máximo y mínimo. A ver. Construye una función que cumpla las siguientes características.
Oh, yo quiero explicar. La gráfica siguiente corresponde a la función f de x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Para esa función determina su dominio, su recorrido, los puntos de corte con los ejes, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos, su paridad. Está buena. Está buena. Trabajamos la pregunta número 11. Okay. La pregunta número 11 de la página 183. Pregunta 11. La gráfica siguiente corresponde a la función f de x es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x. Para esa función determina su dominio, su recorrido, los puntos de corte con los ejes, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos, su paridad, si es función par o impar. Ese ejercicio está muy bonito. Vamos a ver, déjame anotar el ejercicio. Máximos y mínimos. Función. Ya sé que si tengo una función de x al cubo, me refiero primero a la función. La función f de x es igual a x al cubo. Se ve bien esa pizarra, profe. Sigo repitiendo. Déjame copiar el ejercicio. Menos 6x cuadrado más 9x. Ahí sí. Ok. Tenemos máximo y mínimo de una función f de x es igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Nos pide calcular el dominio, nos pide calcular su recorrido, nos pide calcular su monotonía, nos pide calcular su paridad, nos pide calcular su máximos y mínimos. Eso es lo que nos pide. Entonces, primero vamos a calcular la derivada. Además, como tiene x al cubo, nuestra gráfica va a ser un tipo de esa forma. ¿Sí o no? Va a ser de esa forma la gráfica, pero la vamos a calcular. Entonces, calculamos la derivada de esa función. Derivada de la función f de x es igual a 1 por 3x al cuadrado. Menos la derivada del segundo término, 6 por 2, 12, 12x. Y la derivada del tercer término, solamente 9. De esa forma puedo calcular a través de la fórmula general los valores para x.
X sub 1 es igual a el valor de B menos 12, me queda 12 más la raíz cuadrada de menos 12 elevado al cuadrado menos 4 por el valor de A que vale 3 positivo por el valor de C que vale 9 positivo sobre 2 por el valor de A que vale G. X sub 1 es igual a 12 más la raíz cuadrada de 144 menos 4 por 3, 12 por 9, 108. 108. Así que no me equivoco. Sobre 6. X sub 1 es igual a 12 más la raíz cuadrada de 36 sobre 6. X sub 1 es igual a 12 más 6 dividido para 6. X sub 1 es igual a 12 más 6. 18. 18 dividido para 6. 3. Ok. Ahora vamos a calcular el segundo valor, X sub 2. Solamente hacemos una modificación. 12 menos 6 dividido para 6. Y X sub 2 va a valer 12 menos 6. 6. 6 dividido para 6. 1. ¿No? ¿Sí o no? Quiere decir que la gráfica va a estar en el primer cuadrante. X sub 1 es igual a 3. X sub 2 es igual a 1. Ay, no, ya voy a arreglar el lugar. Ok. Tengo 1 y 3. 1 y 3. Punto de origen 0. 1, 2, 3, 4. Eso vamos a lograr una tabla de valores, entonces serán puros valores positivos. De valores X, Y, a partir del punto de origen hacia la derecha. 0, 1, 2, 3, 4. Esos valores los voy a reemplazar en donde alguien que me haga acuerdo, normalmente se reemplazan esos valores. ¿Dónde reemplazo esos valores, chicos? En la función inicial. Menos 1. ¿Dónde reemplazo esos valores? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Dónde lo reemplazo? ¿En la derivada o en los datos principales? En los datos principales.
Que los datos principales. Ok, listo. Es igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. ¿Cuánto equivale a 0? ¿Cuánto vale y? Va a valer 0, ¿no? 0. 0, ¿no? 0. Cuando equivale 1, ¿cuánto vale y? Entonces, 1 al cubo, 1. 1 al cuadrado, 1 por menos 6, menos 6. 9 por 1, 4. se lleva a valer 4. 4, ¿no? 4 positivo. ¿Sí o no? Cuando equivale 2, 2 positivo, 2 elevado al cubo 8, 2 elevado al cuadrado 4 por menos 6, menos 24. ¿Sí o no? Más 9 por 2, 18. Va a valer 2 positivo. 3. 2 positivo, ¿no? 2. Sí. Cuando equivale 3, 3 elevado al cubo, 27. 3 elevado al cuadrado, 9. 9 por menos 6, menos 54. 3 por 9, 27. Cuando llevale 3, cuando equivale 3, llevale 0. 27 más 27, 54. Menos 54. 0. 0. ¿Eh? Y es igual vale 4. 4 al cubo sería 4, 16, 64. Menos 96 más 30. Ok, menos 96 más 36 y y vale 77. 4. Vale 4 positivo. ¿Sí o no? Estamos bien ahí. 4 positivo. Okay. Entonces ya tenemos todos los puntos y podemos dibujar nuestra gráfica. Cuando equivale 0, yo va a valer 0. Cuando equivale 1, lleva a valer 4 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando equivale 2, 2 positivo. Cuando equivale 3, lleva a valer 0.
Cuando equivale 4, y va a valer 4. Unimos los puntos. Tenemos una gráfica. Si nosotros ampliamos los valores negativos, igual lo va a mandar a Parte del infinito negativo. seguimos ampliando valores positivos. Esto hace el infinito positivo. La último punto hace que la gráfica se vaya hacia arriba. ¿Qué nos decía? Calcule su dominio. Su dominio. Si yo tengo una función de este tipo, mi dominio va a ser de menos infinito a más infinito. Ese es mi dominio. Desde menos infinito hasta más infinito. O en otras palabras, mi dominio es igual a conjunto de los números reales. Conjunto de los números reales. ¿Cuál es mi recorrido? ¿Cuál es mi recorrido? ¿Cuál es el recorrido que yo tengo de esa función? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de esa función? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango, chicos? ¿Cuál es el rango? Que 0, 2, 4. ¿Qué 0, 2, 4? ¿Qué 0, 2, 4? Ok. 0, 1, 2, 3, 4. Hagamos una prueba. Hagamos una prueba. Y determinemos algo. Y después ustedes me dicen cuál es el recorrido. ¿Ya? Ok. Es igual cuando equivale menos 1. Menos 1 elevado al cubo, menos 1.
Menos 1 elevado al cuadrado, 1 positivo. 1 por menos 6, menos 6. Menos 1 por 9, menos 9. Que vale menos 16. Quiere decir que por aquí está 16. El recorrido sería desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Estoy haciendo referencia. ¿Cuál es el rango entonces? ¿Cuál es el recorrido? Recorrido menos infinito. Y si yo sigo empleando los valores positivos en relación a X, esa gráfica igual su dominio por su recorrido va a seguir creciendo. Se va a disparar o va a seguir hacia el infinito positivo. Igual Y, igual X. Si yo empleo todos los valores que me aparecen de izquierda a derecha, esa gráfica se va hacia arriba. Si yo empleo valores negativos para X, los valores de Y también van a ir disminuyendo. Y la gráfica se me va a ir hacia abajo. Entonces, el recorrido parte desde menos infinito hasta más infinito. O en otras palabras, el recorrido es igual al conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales. Ahora me dice calcule los intervalos, ¿no? ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento? Es de 0 hasta 1. La recta crece, o la función crece. Pero si yo sigo empleando valores negativos, parte desde infinita, ¿no? Pero si yo me muevo de este punto y empleo valores negativos, empleo todos los valores, que son hasta el infinito negativo, la gráfica se me va hacia abajo. Entonces, siempre el primer intervalo, cuando analice cualquier tipo de gráfica, parte desde menos infinito hasta 1, la función es creciendo. Okay. El segundo intervalo es desde 1 hasta 3, es decreciendo. Y el último intervalo, mientras mayor valores positivos tome, la recta Sería desde el 3 hasta el infinito positivo. Hasta el infinito positivo.
más infinito es creciente. Ya tengo calculado los intervalos. ¿Qué más me dice? Me falta calcular la paridad, determinar si esa función es par o impar. ¿Sí o no? Okay. Dejo la gráfica porque necesito calcular los máximos y mínimos. Si la función es par. Y es igual x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Esa es la función, ¿no? El primer análisis es para determinar si la función es par. Y estaba determinado por f de x es igual a f de menos x, ¿no? Así nos planteaba el ejercicio, ¿no? Pues el análisis de paridad. Es lo que hacíamos. Si es f de x, es los mismos términos de la función planteada. X al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Tiene que ser igual al reemplazamiento de menos x en cualquiera de esos términos. ¿Okay? Si sale igual, es par. Menos x elevado al cubo menos 6 por menos x elevado al cuadrado más 9 por menos x. X al cubo menos 6x cuadrado más 9x tiene que ser igual a lo que salga al lado derecho. Okay. Menos x al cubo menos x al cubo. Menos x al cuadrado me queda positivo por menos 6 menos 6x cuadrado. Más por menos menos 9x. Si observamos, lo de la izquierda no es igual a lo que está al lado derecho. Por lo tanto, no es par. No es par. Porque ninguno de los puntos cae dentro del eje Y, ¿no? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuál es la siguiente? Vamos a analizar ahora si es función impar. La función impar estaba determinada por f menos x es igual a menos de esa forma, ¿no? ¿Sí o no? Y me quedaba menos x elevado al cubo menos 6 por menos x elevado al cuadrado más 9x menos x es igual a menos por x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Me quedaba menos x al cubo menos 6x cuadrado más por menos menos 9x. Es igual. Menos por más menos x al cubo. Va saliendo. Menos por menos más 6x cuadrado. Ya con eso quiere decir que no es impar tampoco. Menos por más menos
9x. Dos términos cumple, el único que no cumple es 6x cuadrado. Eso lo daña todo. Por lo tanto, no es igual y por lo tanto no es impar tampoco. No es impar tampoco. Porque cuando X... no es impar. Ok. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Oh. ¿Qué hora es? Porque si no me cojo la hora completita. ¿Ya se cogió la hora? No puede ser. 11:16. No, ya me quedo hasta ahí nomás. Ok, si no hay preguntas. ¿No hay preguntas, chicos? No. ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, nos despedimos. Hasta luego, chicos. Excelente día, excelente tarde.